Ha amanecido, señores, la bendición de Papá Dios para que arranque este jueves y, como dirían algunos, nos agarre confesados, porque sí que hace falta. Hay gente para la que la noche duró demasiado, porque quieren que amanezca para que ya se aproveche el día. Buenos días, Pablo, Nelson, Yanesi. ¿Cómo les sienta? Decirle buenos días al país y decir buenos días y al mismo tiempo decir que lo de buenos días es un decir, porque cuánta incertidumbre. Hacía muchos años quizás aquella crisis del 94 o más cercano a la crisis del 2003, ustedes recuerdan aquello, para que recordar, o me voy a aquel martes cuando Hipólito perdió de Danilo en el 12, que se amenazó con que se iba a lanzar la gente a la calle. No sé si ustedes lo recuerdan. Bueno, yo no recuerdo una noche como la de anoche y unos días como estos desde hace varios años. Atentos, yo creo que nosotros, CDN enterito, va a tener mucho trabajo. De eso vamos a hablar. Así es, señores, buenos días. Sí, hay que decir que estamos felices de compartir con ustedes, porque independientemente de las tensiones del momento, al mal tiempo buena cara, y aquí estamos. Pero sí, la situación está bastante tensa. El Congreso Nacional se ha convertido en un escenario de tensiones que cuando escuchaba a Pablo hablar de experiencias como quizás la del 2003, el 94, me asusté. Así es. Sí, me asusté. Véngale para acá, mientras ustedes se asustan, yo me alegro porque leí una información del Fondo de Población de las Naciones Unidas que la esperanza de vida del dominicano al nacer aumentó a 74 años. Eso es una gran cosa. Eso significa 16 años más que en el 1969, que era de 58 años. Dice esperanza de vida al nacer. Yo no sé si se me suma a mí, porque hace tiempo que yo nací, pero 74 años, la esperanza de vida del dominicano, atribuido, dice por aquí, a los avances en materia de salud. Saludos, señores, buenos días. Aquí estamos, como el primer guandul, a trabajar. No sé si entramos por lo del Congreso, si lo cogemos de buena gana, con incertidumbre o con expectativa. No, porque yo no voy a hablar mucho del brejete afuera, adentro, que el forcejeo. Yo voy a tratar de poner en contexto dos hechos: el llamado que hizo Luis Abinader y una votación de ensayo que se hizo ayer en la Cámara de Diputados. Yo creo correcto que Luis haya llamado a su gente a que acuda mañana al Congreso. Y fíjense que siempre he objetado esa unidad táctica entre Luis y Leonel, pero ¿por qué ahora creo que es necesario? Porque Abinader, que hace esfuerzos por convertirse en el líder de la oposición, se ha visto totalmente desplazado en el actual escenario, ocupado por Leonel Fernández. Leonel Fernández es el referente único, casi obligado, de la oposición a que se reforme la Constitución. Y cuando digo único, casi obligado, no es que él esté solo, sino que lidera claramente su sector estos aprestos, pese a que han sido muchos los sectores que se han sumado. Entonces, Abinader da un paso en su afán para capitalizar y convertirse él en el líder de la oposición. Una segunda cuestión es que la presencia de Abinader frente al Congreso, miren que hablo de Abinader y no hablo del PRM ni de Hipólito, es una suerte de disuasivo, porque se dice, se comenta, se rumora que se han captado una serie de adherencias de diputados del Partido Revolucionario Moderno para completar los números, para pasar la reforma. Entonces esa es una presión que esté la plana mayor o parte de ella del PRM frente al Congreso. Entonces yo le veo esos dos objetivos, aunque en el caso de Abinader, líder de la oposición, ahora se le pone más difícil, por sencilla razón de que sea H o R,
se apruebe o no pase la reforma, el referente va a seguir siendo Leonel Fernández. Si no pasa la reforma, Leonel dio el pecho, dio la cara, se la jugó, veremos cuál es su futuro. Y si pasa, fue a contrapelo de una cerrada oposición. Entonces, esa es la lectura que yo doy a lo de Abinader. ¿Qué ocurrió después que hubo una votación ayer en la Cámara de Diputados? Ayer hubo un ensayo, señores, como esos preestrenos que lo ensayan a ver cómo están, si los micrófonos funcionan bien, y votaron 96 diputados por una resolución, extender 30 días más el plazo para inscribirse para defensor del pueblo. Entonces se hizo esa votación en frío, vamos a llamarle así. Estuvieron los diputados danilistas, los del PRD y lo del Partido Reformista, a excepción de Botello, el que tiene el paredón moral, una guagua que se dice muchas cosas de él. Entonces, esa votación de 96 más 22 senadores que se dan por seguro, eso suma, señores, 118 votos, pensando en la Asamblea Revisora. ¿Y cuánto se necesitarían en la Asamblea Revisora, contando de que asista el 100% de sus integrantes? ¿Cuánto es el 100%? Son 222, 190 diputados y 32 senadores. Ahí está el 100%, que no va a asistir el 100%. La 2/3 parte de 222 son 148. Entonces, ayer ya en el ensayo votaron 118. Faltarían 30 votos para que pasara. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Eso no se sabe. Debió meterse ayer en la tarde porque era un clavo pasado, con el voto de 11 senadores, la ley de convocatoria, o sea, una tercera parte de la membresía de una Cámara. Se dice que la van a pasar mañana, una sesión sospechosa e intrigante de la Cámara de Diputados, y le doy esos calificativos porque es viernes y ellos no sesionan los viernes. Los diputados no tienden a sacrificarse de esa manera. Entonces se necesitarían, para pasar la ley de convocatoria mañana, 64 votos. Se podrían conseguir, pero sería como un escenario más bullicioso y tumultuoso el de la Cámara de Diputados que la del Senado. Entonces, lo que es un hecho que nadie está discutiendo, es que está sobre la mesa la modificación a la Constitución. Es simplemente un asunto de sumatoria. Y miren a dónde va. 30 votos, pero contando que asistan los 222 que no van a asistir. Es decir, que esos 30 votos probablemente ni siquiera hagan falta si el quórum, que se forma con la mitad más uno, o sea, con 96 senadores, con 96 diputados, perdón, y 17 senadores, se forma el quórum de la Asamblea Revisora, la mitad más uno. Entonces eso parecería sencillo. Entonces, me enfoco en que Abinader, con su acción, que yo creo que es correcta, trata de liderar la oposición, un escenario que ha estado ocupando paradójicamente Leonel Fernández, porque Leonel Fernández es del partido del gobierno, y un escenario en el que también paradójicamente Leonel lo estoy viendo ganancioso de cara al futuro, o sea, de capitalizar el hecho, no que necesariamente a Leonel le convenga romper con Danilo. Paradójicamente también Leonel capitalizaría, porque es el referente, la reforma constitucional, sea H o R. Bueno, lo cierto es que hace mucho tiempo que uno no respiraba un ambiente de tanta incertidumbre, porque uno, y se ha puesto en evidencia en estos días, ayer, que los números no dan todavía. Los números no dan. Por eso no se ha convocado, no se ha propuesto la ley de convocatoria. ¿Por qué? Bueno, porque son 222, sí, pero son las 2/3 partes. El PLD de Danilo no tiene esa cantidad, incluso si lograse que una colitis amebiana retirase a unos 30 legisladores. Esos números todavía no están. Se están trabajando, para decir un eufemismo, ¿no? Se están trabajando. Se logrará. La dificultad en esto es que yo tengo que negociar contigo, ofrecerte
algo, y no necesariamente dinero, comprarte, sino ofrecerte algo, porque hay un ofrecimiento que puede ser totalmente institucional y se conoce a través de uno sabe de eso, a través de los legisladores norteamericanos. Yo contaba que, bueno, si a un Wilton tú le ofreces que va a ser la avenida Circunvalación, vas a hacer el acueducto, ese señor puede decirle a su partido, espérate. Este no es necesariamente el caso. El asunto es que lo peor que hay también en la política es cuando dos grupos se pierden la confianza. Y en la clase política dominicana ya la expresión sería, ¿qué nos falta a nosotros por ver los dominicanos? O sea, ¿qué más podemos esperar de nuestra clase política? Entonces, esa desconfianza hace difícil que yo consiga los votos necesarios, pero es de palabra. Vamos a ver de qué manera tú a la hora de la verdad me vas a dar ese voto. Lo cierto es que el PLD no tiene vuelta atrás. O se divide o va a romper el récord mundial del cinismo. Porque ya lo que está ocurriendo son palabras mayores, e incluso de dos grupos que tienen cadáveres debajo de la alfombra. Porque le cayó muy mal a ellos, pero yo dije y repito que aquí no hay un avance del país ni un retroceso en los gobiernos del PLD que no sean responsabilidad de Danilo Medina y de Leonel Fernández o su grupo. Entonces, de repente, cuando a mí un danilista me viene a acabar con los gobiernos de Leonel Fernández, yo le pregunto, ¿y dónde estabas tú? Porque si todo lo que me dices es cierto, yo no sé qué haces tú en ese partido. Pero también al revés. A ti un leonelista te habla del sector Danilo como que ellos son los hermanos de Caperucita Roja. Entonces tú dices, bueno, ¿aquí qué está pasando? Bueno, es un asunto de estrategia a partir de una crisis ética en la práctica política, porque todavía yo guardo la esperanza, obviamente, y la verdad que está lejos mi esperanza, pero yo la guardo de que esto es... Ustedes recuerdan aquella ridiculez de unos senadores leonelistas que se le tiraron, como si fuera un programa de investigación, se le tiraron al presidente Leonel en el Palacio. Usted tiene que ir. No, pero profesor, deberíamos... No, que usted tiene que ir. Que precisamente todos están ahí ahora en una posición contraria. Porque así es la clase política dominicana. Pero ¿y dónde están los empresarios, los ingenieros constitucionalistas de antes? Yo veo a Freddy Pérez en contra de la reelección. Yo vi a Freddy, mi amigo. Freddy Pérez está en contra de la modificación constitucional. Cuidado, óigame, escuche, usted tiene que escuchar, no se aloque, comience a insultar a uno en las redes. Oiga bien. Yo no estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con la modificación constitucional. Estoy en total desacuerdo. Ahora, lo que quiero es ser periodista en vez de militante político, que no lo soy. Entonces, como yo lo que soy es periodista y me pagan y muy bien aquí por uno analizar cosas, uno tiene que hacer el trabajo. Y con relativa, esa utopía periodística que se llama objetividad, por lo menos intentarlo. Entonces, el problema del PLD es que el PLD en su camino está también arrasando los valores de la democracia dominicana con este show. Claro, esto hay que hacer el reconocimiento a Leonel Fernández, que es un estratega, y que esa estrategia que ha utilizado ha sido sumamente exitosa. Hoy, como decía Nelson, el país está sublevado en contra de una modificación constitucional. Sí, pero ¿cuál es la cara más visible y militante, aunque sea por un interés político partidario, porque él quiere volver, aunque sea por eso? ¿Cuál es la cara más conocida? El señor Fernández. Y la estrategia le ha ido bien. También le ha ido que Luis Abinader ha tenido que ponerse las pilas, porque en esto de lo que se trata es que si se da una modificación constitucional, viene la pregunta del millón. ¿Quién va a encabezar el gran frente anti-reelección? Ahí. La pregunta del millón es esa. ¿Será Fernández? Bueno, pero Fernández, por lo que se ha dicho hasta ahora, no se va a ir, y en el PLD no hay tiempo para el sector Medina lograr expulsarlo. Entonces, ¿qué va a hacer? Me imagino que será huelga de brazos caídos, porque yo no me lo imagino, esta vez sí que no me lo imagino en lo de los tres frentes electorales. Va a ser sumamente difícil.
Pero el asunto, en el asunto de todo esto es hacia dónde conduce esta situación al PLD, a la democracia, al país. Porque Luis Abinader, insisto, está haciendo ahora el trabajo, y ustedes lo ven ahí, está dado al pecado. Bueno, él tiene que darse al pecado. ¿Por qué? Bueno, porque él tiene que buscar la manera de ser la figura que encabece esa fuerza opositora. Además la tiene fácil porque por alguna extraña razón uno no ve a Hipólito Mejía por ningún lado. A mí me llama la atención porque si el partido gobernante te está pinchando una ñonguita para que tú la bates, bueno, se supone que... Y más Hipólito, que tiene mucha autoridad, porque por lo menos yo a Hipólito siempre le he reconocido su humildad de meter la pata, admitirlo. O sea, se lo ha dicho a quien lo quiera oír. Sí, eso fue un disparate mío, lo de la intento de reelección. Sí, esa modificación. Humildemente lo dijo Mejía. Entonces, él que tiene esa autoridad de por lo menos haber sido humilde, ¿dónde está? ¿Por qué dejar el escenario solamente a Luis Abinader? Que la guerra va a venir por ahí. Y no puedo dejar de hablar aquí y de lamentar muy mucho, porque yo me crié en un hogar PRDista. Por eso nunca fui PRDista, pero sí muy peñagomista, muy admirador de José Francisco Peña Gómez, porque mi padre siempre fue muy PRDista y uno se crió escuchando Tribuna Democrática. Entonces uno recuerda aquello del doctor Peña Gómez, y si le ponen la mano al profesor Bosch, tierra arrasada, ustedes recuerdan. Y sí, o sea, el gran líder de masas de este país. Entonces uno recuerda ese PRD que tenía un voto duro de un 40%. Hasta Juancito Pérez Vidal, alias Tito, podía ser el candidato presidencial del PRD. El 40% de los dominicanos votaban al PRD. Es una cosa orgásmica, una cosa maravillosa. Diablo, y de repente usted ve ese partido en 4% y bajando. Y ahora dice el presidente de ese partido que él apoya la reelección de Danilo Medina, pero solo si, y va a apoyar al PLD solo si el candidato es Medina, pero usted es presidente de un partido. Se supone que usted tiene que hacer sus esfuerzos para hacer crecer a su partido y bueno, en una coyuntura habrá que tomar una decisión y ya veremos, pero mientras tanto se supone que no. Entonces aquí se está presentando un destape ético de la clase política que uno dice, pero bueno, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos falta por ver? O sea, la pregunta es, o sea, a nosotros, a los dominicanos de nuestra clase política, ¿qué nos falta por ver? Y ya termino recordando, señores, que la economía ya subió al 52. Yo mandé a comprar unos chelitos, el dólar está al 52. Hubo que lanzar 34 mil millones del encaje legal y bajar la tasa de interés. El turismo, mejor no me toques esa tecla. No toques esa tecla que te hunde, Yanesi. ¿Entiendes? O sea, el turismo, lo que nos espera el año que viene, imagínense, el endeudamiento al borde de un abismo y alguien pidiendo que demos un paso al frente. Con todas las advertencias de todo el mundo. Las importaciones bajando, que es un indicador de que se está ralentizando la economía. No es que esté mal la economía, es que ya la pava no está poniendo donde ponía. Viene el dengue por ahí, viene el dengue. Ahí está el Ministerio de Salud en lo suyo, con el Servicio Nacional de Salud, haciendo lo que se tenga que hacer, unos esfuerzos, aplausos, sí, pero viene el dengue por ahí. Entonces, en este escenario terrible, el PLD muertecito de éxitos, se le ocurre decir, no, es que lo que yo dije en el 15, lo que yo firmé, aquel acuerdo que yo firmé, que hay que recordar, que es el único documento que hay firmado por comité político, comité central, asamblea de delegados y la María Santísima, es ese, más los discursos. Entonces, el PLD me está echando todo eso por la borda y le está presentando al país su peor cara. Muy finalizando, rápidamente le voy a decir una cosa, y esto es lo que agrava la situación. Lo que yo voy a decir es lo que agrava la situación y por eso uno tiene tanto temor de lo que puede ocurrir a partir de esa modificación que, insisto, la última palabra la tiene Danilo Medina y existe la posibilidad lejana
de que haya un freno. Pero, la modificación constitucional a uno le puede parecer una afrenta a los votantes. Si se realiza, será, ahí voy, afrentosa, inmoral, ilegítima, abusiva, lasciva, vergonzosa, obscena, indebida, injusta, ignominiosa, torpe, desgarradora, infame, desastrosa, impúdica, indecorosa, pero no será ilegal. Y ahí está el detalle. Ese es el gran problema que va a gravitar en la vida política y hasta económica del país en los próximos días. Bueno, señores, el panorama no puede estar mejor descrito y explicado de lo que está ocurriendo. Pero ante la inminente, aparente reforma a la Constitución, que supuestamente incluiría varios puntos, pero que ustedes saben que el interés es habilitar al presidente Danilo Medina para que pueda repostularse. Ayer ocurrieron los hechos que ya se inclinan hacia ahí, que evidentemente, no sé por qué, Reinaldo durante la sesión salió del Senado y hacia el Palacio Nacional, y afuera había una gran cantidad de personas a esa hora que no sé de dónde salieron, porque en el ambiente en la mañana no lucía de esa manera, para que ustedes puedan tener una idea del nivel de tensión que se vive en los alrededores del Congreso Nacional. Te interrumpo. Sí. Ayer iba por el malecón de retorno a mi casa y habían decenas y decenas de guaguas. O sea, parece que había una convocatoria provincial, según me enteré. Y se estaban replegando esas personas a las 4 y pico de la tarde. Ya. Entonces, lo cierto es que había una gran cantidad de personas que lo único que da la impresión es de desórdenes, ninguna otra situación, generando, provocado por el nivel de rechazo que tiene esta reforma constitucional en medio de un proceso electoral. Señores, pero decía Nelson que faltan 30 votos para la reforma, por lo menos públicamente, las posiciones que han tenido públicamente de quienes tienen poder político a través de votos en el Congreso Nacional, específicamente la Cámara de Diputados, no alcanzan, faltan 30 votos. Esta reforma, consistentemente, el 70% de la población en todas las encuestas, no importa de qué sector político venga o independiente, tiene un rechazo de un 70% consistente durante 2 años. El PRM ha dicho públicamente, le ha bajado línea a sus legisladores que no voten por esa reforma. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo es que van a conquistar esos votos que faltan? Bueno, pues además de que el 70% la rechaza, lo van a poner a pagarla. Esa reforma la va a pagar usted y yo, porque ese dinero, si es con dinero o como sea, que se consigan esos legisladores, esos votos que faltan, no va a salir del bolsillo de ninguno de los empresarios constitucionalistas, no. Eso lo va a pagar el pueblo, ese dinero, para colmo. Usted está en desacuerdo, pero no solo se la vamos a imponer porque usted está en desacuerdo, también la va a pagar. Así está el ambiente. Pero esto solamente no es tierra arrasada. Desde ese punto de vista de ese desafío a lo que la gente quiere, a lo que la gente desea con relación a su sistema democrático, a su constitución, a la democracia. Es tierra arrasada desde el punto de vista del sistema institucional, porque el Congreso no podría quedar más desacreditado con las cosas que se están viendo, porque ¿cómo es que se va a justificar que 30 legisladores podrían votar contrario a la línea de su partido? A pesar de que le van a garantizar su plaza, no, usted va a ser candidato aquí, usted le están dando todo, y a pesar de eso, ¿usted va a ausentarse de la sesión o va a votar en contra de la línea de su partido? ¿Cómo queda la imagen del Partido Revolucionario Moderno si le dan este golpe? Más del 50% de sus diputados van a desoír la línea de su partido. ¿Con qué nivel de confianza sale ante el electorado a pedirle el voto? Eso es tierra arrasada, señores. Miren nada más al PRM lo que le haría. Al PLD lo divide, de entrada lo divide.
Entonces es un golpe mortal al sistema de partido, al sistema democrático y al sistema institucional, lo que se está gestando. Entonces, una reforma en medio de este nivel de tensión que hay en el Congreso Nacional, no se sabe dónde iremos a parar. Y cuando se habla de crisis, cuando hablamos de crisis del 2003, vienen esos malos recuerdos, llega la historia de la crisis de lo que pasó en el 1994 y solamente hay retroceso, lamentablemente. Señores, esta práctica, aquí estuvo recientemente en una entrevista el abogado especialista en Derecho Constitucional, Cristóbal Rodríguez, y en todo esto me parece que la posición más sensata que he escuchado, porque si usted está en contra de la reforma, dicen que usted es leonelista, le vienen con ese chantaje, porque usted no puede estar, ay no, usted se dejó envenenar, usted es leonelista porque usted tiene que estar a favor de eso que no tiene justificación de ningún tipo, no la tiene, que no sea la ambición del poder. Lo único que justifica esa reforma es eso, porque siquiera se hizo a través de un debate, ahí se habla de que incluirían varios puntos, podría hacerse una discusión amplia y hacerse a través del consenso, pero tiene que ser a la fuerza. Así no, así perdemos todos. Y lo peor de todo es que el país es el que sale más perjudicado. Y le decía de la entrevista de Cristóbal Rodríguez, cuando él habla que este es un tema de democracia, no es un tema de legal, de si se consigue o no. Es que tenemos 175 años como nación, como país, y cada 4 años viene este bendito debate, que hay que modificar la Constitución o hay que ponerla indefinida, porque el que está quiere seguir a como dé lugar. Y la historia está ahí de todas las cosas negativas que le han pasado a la República Dominicana con ese tema, porque no hemos madurado políticamente, ni el sistema democrático ha madurado lo suficiente para poner un pare a eso. Toda nuestra historia en el mismo debate, reeditándose con actores diferentes. Hay que ponerle un límite en algún momento, y por eso la importancia de las protestas y que la gente se pronuncie. Qué bueno que hayan sectores políticos como el de Leonel Fernández, el de Luis Abinader, que se pronuncien de manera contundente. Quizás este es el momento de establecer ese límite, ese cambio. Tiene que llegar en algún momento. La pregunta del millón en esto es, ¿qué tanto va a afectar electoralmente? Estoy hablando electoralmente, no de la clase media. ¿Qué tanto va a afectar en el electorado en sentido general una modificación constitucional de estas características? Porque hay algo peor. En el acuerdo de los 15 puntos del 2015, incluso hay un par de puntos donde lo que se trata de hacer, y que sorprendentemente no se hizo, era blindar a la Constitución para hacer sumamente difícil una modificación. Y eso, pasaron los 4 años y no se hizo, y a nadie le importó, de las grandes masas nacionales. Es un asunto de periodistas, de políticos y cosas. Entonces el asunto está, esto que está ocurriendo, ¿tendrá efectos en el electorado? Yo no estoy muy seguro. Yo termino con una vieja petición, un poco ingenuo, pero uno es así, hijo de maestro de escuela, ¿qué va a hacer? Lo mismo que yo le dije al presidente Leonel Fernández a finales del 11, se lo estoy diciendo a Danilo Medina en estos momentos. Yo confío en que usted no va a dar ese paso de aceptar esa modificación constitucional. Yo creo que en la vida política dominicana, en la cultura política dominicana, lo he dicho muchas veces, los presidentes juegan a dejarse querer, todos. Lo único que algunos ceden a la tentación y viene el error, y otros no. Entre los que no cedieron está el caso de Leonel, que sí permitió que su gente hiciera todo lo que están haciendo los danelistas ahora para reelegirlo. Lo único que a la hora de la verdad vio el checklist y no se atrevió. La misma petición que yo hice a Leonel Fernández en el 11 se le estoy haciendo a Danilo Medina. Yo creo que siempre hay una salida. Es solo cosa de saber buscarla. Ojalá. Bueno, el asunto de la reelección o no, los peligros, yo creo que hemos fijado posición aquí
de manera suficiente, y lo que implicaría en cuanto al ordenamiento jurídico, político, institucional del país. Pero yo no me voy a preocupar por los diputados del PRM que voten o que no voten. Cada quien va a ocupar su sitial en la historia. Yo sí podría preocuparme en mi discurso por la calidad de la democracia dominicana, porque todo esto que ha estado ocurriendo de parte y parte, señores, porque hay un esfuerzo por modificar la Constitución, pero hay otra parte que dice que cuenta con el aval de la población. Entonces, ¿qué es la calidad de la democracia? En el 98, ustedes recuerdan el juicio político a Bill Clinton por el lío de faldas de Mónica Lewinsky. Faltó un voto nada más para destituir a Clinton, pero un solo voto, y se salvó el hombre, se salvó. Pero ¿qué sucede? Que el Congreso de los Estados Unidos nunca dejó de sesionar durante el juicio político y durante uno de los debates más ásperos de la historia de demócratas y republicanos. Eso habla muy bien de la calidad de la democracia allá de los Estados Unidos. Y le digo más, en medio de ese forcejeo, en medio de ese debate que el presidente estuvo a punto de ser destituido, el Congreso aprobó el plan a 10 años de la lucha contra la droga, contra la delincuencia y otros aspectos. Aprobó ese plan. ¿Por qué? Porque hay una visión de Estado. Entonces yo no me preocuparía, no por la suerte de los diputados del PRM que voten. Aquí mucha gente ha escogido su lugar en la historia y unos han quedado en el zafacón, otros pueden andar con la frente en alto. Ahora bien, hay un problema político de por medio. La actividad de Luis no es porque Luis es un paladín de defensa de la Constitución, es un problema político. La actitud de Leonel es un problema político también. Lo que hizo Miguel Vargas ayer es un problema político, porque realmente se ha llegado al momento de las definiciones, al momento de las decisiones. Entonces, mencioné a Hipólito, pero no desarrollé el tema. Ojo con Hipólito Mejía, con lo que está haciendo, con lo que está dejando de hacer. Es un animal político, como se dice. Entonces, son fuerzas en contienda que están ahí. Y aunque aparente una expresión muy dura, la mayoría de lo que protagonizan el evento no creo que estén muy preocupados por la calidad de la democracia y por la institucionalidad. Un escenario político electoral y cada quien mueve su ficha. Bueno, en el día de hoy todavía seguimos observando, aunque los eventos en realidad que den mayor peso a cómo continúa este debate serán mañana. Cuando regresemos tenemos una entrevista muy especial porque el economista Arturo Martínez Moya nos ayuda a interpretar todo esto que está ocurriendo, pero desde el escenario económico. En los últimos días han estado cuestionando si efectivamente está siendo afectado. Pues lo sabremos en breve. Señores, ya estamos de regreso y los temas están fuertes porque vamos a hablar de economía. Hay muchas situaciones, gente con alarma, pero vemos que la economía sigue funcionando. Hoy vamos a tener una conversación súper interesante con alguien que sí sabe mucho de economía. Hablamos del doctor Arturo Martínez Moya. Aquí lo tenemos de invitado. Gracias por levantarse tan temprano para acompañarnos aquí en Enfoque Matinal. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Ese hombre tiene la cara de madrugador. Hoy a las 4 de la mañana, todos los días, 4:30 de la mañana. Imagínese. Yo corro 10 kilómetros todos los días después, desde hace 30 años. Y se tira al echarse la paloma. Así es. Mire, yo estoy muy contento de que usted esté aquí, porque yo estoy como en una serie de inquietudes. Al extremo que yo le doy todo el tiempo que usted quiera para explicarse, porque he estado leyendo que se ciernen negros nubarrones, como dice. No sé por qué negro, puede ser medio marrón y medio oscuro. Sobre la economía dominicana, o se advierte algunos peligros. Hay economistas que dicen eso de reducción de la tasa monetaria en punto 50 evidencia algo. Lo del encaje legal, 34.000 millones, eso es como adelantarse a cualquier adversidad externa. Y lo de la tasa de cambio del dólar, que si bien la oficial se mantiene 50-70, 50-80, ya se oye que por fuera hay transacciones a nivel de 52, que se está deslizando
un poco la prima, aunque en el presupuesto está a 52 y tanto, que no debería estar peligro. Entonces, realmente se ciernen algunos nubarrones sobre la economía dominicana. Estaría temblando la movilidad, la estabilidad macroeconómica. ¿Cómo usted ve el panorama? Y yo le cité 3 aspectos: la tasa de política monetaria, encaje legal y la prima del dólar. Mira, el cuadro político es que está complicado, el cuadro económico no. Hay estabilidad macroeconómica y se va a mantener. La economía creció alrededor del 5%, 5.2% de enero a mayo de este año. Un poquito por debajo de lo que debe ser 5.5. ¿Por qué se redujo? ¿Por qué no creció como se espera? Cuando los últimos 3 años, enero, mayo, enero, junio, ha crecido 6%, aproximadamente. Básicamente por 2 hechos. Un factor interno, que lo estamos creando el político, y un factor externo. Esos 2 redujeron la demanda de préstamo en los bancos comerciales. La demanda de préstamo normalmente está en 2 dígitos, 12%, 11%, interanual. O sea, la demanda de préstamo de los empresarios para invertir capital de trabajo, para activos fijos, y demanda de préstamo de la familia para comprar un carro, para comprar aquello, para comprar esto. Entonces estuvo por debajo, enero-mayo, de 2 dígitos. Andaba alrededor de 9 puntos y tanto por ciento. Esa información le dicen a las autoridades monetarias, a los analistas económicos, que la confianza del consumidor ha bajado y que la confianza del inversionista ha bajado. Y entonces hay que buscar las causas de las causas, como dicen los historiadores. ¿Qué provocó eso? Entonces, obviamente, es el riesgo interno, la política interna, esta indecisión de que ustedes estaban hablando hoy en la mañana. Todo eso afecta. Los inversionistas se paralizan un poquito para hacer las inversiones. El consumidor que iba a comprar algo ahora lo deja para después, hasta que se decide el campo político. Eso es lo que llama la confianza del consumidor. Eso es normal en toda parte del mundo. Eso es un costo que se paga en el campo económico. Y eso hay que pararlo. Pero lo otro que no depende de nosotros, porque lo primero sí depende de nosotros. Depende de que Danilo tome la decisión, de que se pongan de acuerdo, ¿verdad? O sea, de que este ambiente político se desaparezca. Eso depende de nosotros. Pero la otra, el ambiente internacional, eso no depende de nosotros. Definitivamente la guerra que tiene Trump con Xi Jinping está ralentizando la economía mundial. No lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Y el comercio mundial está creciendo mucho menos este año que el año pasado. El Producto Interno Bruto mundial está creciendo mucho menos este año que el año pasado. Lo dice el Fondo Monetario con su último estimado. Y el de América Latina se está cayendo el crecimiento. Nosotros estamos en América Latina. O sea, esa es la causa de las causas. ¿Por qué? La economía enero-mayo, ¿verdad?, se redujo a 5.2% en lugar de 5.5%. Fíjense que le he hablado de la causa de la causa. ¿Cómo se ataca eso? Para evitar que nos siga afectando. Lo que hizo el Banco Central. Bueno, incentivar la demanda de préstamos. Si el problema es que la demanda de préstamos se ha reducido, si los préstamos se han reducido, entonces vamos a bajar la tasa de interés. Vamos a dar facilidades a las microempresas, a las empresas grandes, a las medianas y pequeñas, a la construcción, los ingenieros que están pidiendo financiamiento para construir viviendas, se le aprobó 7.500 millones de pesos. O sea, la respuesta fue la correcta. Esa política monetaria de los 34.000 millones es la correcta, porque de todas maneras es un dinero que está muerto ahí en el Banco Central. No está produciendo nada, es el dinero del encaje legal. Ese es el depósito suyo, el depósito mío, una proporción que los bancos comerciales congelan en el Banco Central. Eso es lo que se llama encaje legal. Entonces es un dinero muerto ahí. Entonces lo que ha hecho el Banco Central es que parte de ese dinero, 34.000 millones, lo ha puesto en la mano a los bancos comerciales para que lo presten. ¿Y por qué la prima se está deslizando como un pelotero agresivo? Mira, para este año la tasa de cambio está programada que llega a 51, casi 52%. Está dentro de los parámetros. Además, el Banco Central tiene 8.000 millones de dólares. Nada más tiene que inyectar pocas cosas. Si se sale de los parámetros, o sea, tampoco es problema la tasa de cambio. Fíjense, además, usted puede ver, hay una estadística que es fundamental, que se llama
oferta y demanda de divisas todos los días. Aquí se comercializa cada 30 días unos 12.000, 15.000 millones de dólares. Entonces sigue la gente demandando divisas, pero sigue aportándolas, o sea, sigue ofertándolas. Yeah. Mientras esas dos cosas se mantengan en equilibrio, no hay problema con la tasa de cambio. Ahora, cuando usted vea que se cae la inversión extranjera, cuando usted vea que las exportaciones se caen, entonces hoy las remesas del dominicano en el exterior, entonces ahí hay que preocuparse, pero eso no está sucediendo. Don Arturo, dijo el ministro de Economía, Isidoro Santana, en unas declaraciones que vi por ahí, que debido a los conflictos políticos la economía se está ralentizando, pero usted explica que son factores externos. También, por la además. guerra. Exacto. Entonces, ¿en qué medida es que esas tensiones políticas afectan la economía? Y si ya lo estamos viendo o si será a futuro que eso se va a sentir en la economía dominicana. No, como yo les dije, son dos factores, los externos e internos. Los internos son los políticos, esta indecisión política, que el cambio de la Constitución, que la reelección, que la lucha de poder hegemónico entre Leonel y Danilo, porque esa es la lucha. Para mí la lucha que hay ahí es quién se queda con el PLD. ¿Quién es el muerto político a partir de ahora y quién no? Ese para mí es por ahí que anda la cosa. Entonces esa lucha tiene un costo y ese costo se está traduciendo en el campo económico, obviamente. Ahora no podemos decir que cuantificar qué tanto es un asunto ya de econometricia, de los economistas, pero también el sector externo, óigame, lo que está pasando a nivel mundial. Como les dije, la economía mundial está reduciéndose. La economía norteamericana sí está creciendo, pero la global, la del mundo, la de América Latina, el Fondo Monetario dice que se está cayendo este año. Entonces eso nos está afectando a nosotros. ¿Por qué? Si China, la economía de China se cae, como está cayendo, China crecía siempre 2 dígitos, 12%, 13%, anda en 5 o 6%. Se ha caído. Esto significa menos importaciones, menos negocio en el mundo. Entonces, eso afecta a América Latina y eso nos afecta a nosotros también. De modo que esos dos factores, los internos, políticos internos, y esta lucha entre esta guerra de tarifa entre Trump y Xi Jinping, está afectando la economía mundial y nosotros estamos en el mundo. Nos está afectando también. Entonces, eso hay que atacarlo. ¿Con qué? Con política monetaria, poner disponibilidad de dinero a la gente para que pueda aumentar sus actividades económicas, y eso justifica la política que tomó el Banco Central recientemente. Y el gobierno, el sector fiscal, hay que decirlo, la ejecución del gasto del presupuesto va como se presupuestó. O sea que el gobierno tampoco ha reducido el gasto, que está bien, eso es correcto que lo haga. Ajá. Y el tema de la deuda. Se habla que ya el pago solo por intereses anda por el 52% del PIB. ¿A usted le preocupa? ¿Siente que ya hay que sentarse a hablar de administrar mejor el tema del endeudamiento? Mire, a mí lo que me preocupa es que los políticos y los partidos políticos se han dejado arrastrar con un problema interno político del PLD. Ahora la agenda de este país es lo que está pasando, pero se está olvidando, lo que está pasando en el PLD. Pero eso se va a resolver. Y es un error de los partidos políticos dejarse arrastrar por los problemas internos de otros. Es como el matrimonio de al lado. Ellos pueden pelearse, pero no se meta usted. Usted vive de este lado, usted tiene su problema. Usted no puede dejarse arrastrar de lo que está pasando al lado. Entonces, yo noto que se está olvidando los problemas fundamentales de la economía. El Fondo Monetario dio un informe. El Fondo Monetario dijo que los problemas que hay que atacar en este momento es el déficit del presupuesto, es el subsidio del sector eléctrico que anda por $1.000 millones, que hay que atacar el endeudamiento, como usted bien señala, que hay que reducirlo. ¿Cómo? Hay que hacer una reforma fiscal integral. Entonces, todo el esfuerzo del gobierno y de los partidos políticos de oposición deberían estar concentrados en llegar a un acuerdo para resolver ese problema, porque ese sí es serio. A nosotros hemos tenido un viento de cola. Así como uno viaja y los aviones llevan un viento de cola que nos lleva rápido, que ha sido favorable. ¿Cuál es? Que la tasa de interés mundial está en el suelo. En Europa ahora mismo la tasa de interés es negativa. Si usted tiene un depósito de $100, usted tiene que pagar para que se lo guarden en un banco. ¿Vieron lo que está pasando? Que el que deposita tiene que pagar.
¿Por qué? Porque la tasa de interés está en el suelo. Entonces, los que están endeudados, les favorece eso porque se endeudan con una tasa bajita. Es el caso de nosotros. Pero eso es un golpe de suerte que hemos tenido en los últimos 5 o 6 años. No se sabe cuál es el futuro. Si eso cambia y no hemos hecho una reforma fiscal integral, entonces nos vemos en problemas porque para pagar los intereses va a ser difícil. Bueno, Martínez Moya, el Comité Nacional de Salarios, acaba de aprobar un 14% de aumento en el nivel mínimo del sector privado no sectorizado. El gobierno dice que eso conlleva mayor dinamismo económico, porque significa una mayor demanda de consumo, bienes, servicios, pero el empresariado ha expresado preocupación. ¿Cómo usted caracteriza ese aumento y si realmente afectaría la competitividad del empresariado? Mira, el aumento de salario había que hacerlo. Es un pedido que se ha estado haciendo y es necesario porque la economía ha estado creciendo fuertemente en los últimos años y es en buena medida por el aporte del trabajador. La productividad ha crecido y cuando la productividad crece, entonces hay que compartirla entre el sector privado, los empresarios y los trabajadores en forma de salario. O sea, la productividad, que es el aporte del trabajador, parte le corresponde a él. Entonces, el salario del trabajador siempre hay que compensarlo cada 2 o 3 años por su productividad y por la inflación. Esas dos cosas sumadas debe dar el incremento del salario. Vamos a decir que si la productividad le crece de 3%, bueno, 2% para el empresario y 1% para el trabajador, por así, un ejemplo que le pongo. Y si la inflación acumulada es 4%, entonces 4% más el 1% que le corresponde a productividad al trabajador es 5%. Entonces el salario por lo menos debe aumentar en un 5% para que el poder de compra de su salario no se reduzca. Con este aumento que se hizo, se recupera parte del poder de compra y tiene que mejorar, obviamente, el presupuesto de la familia. Porque no es solamente, ese arrastra todos los salarios, ese es el de abajo, es el base. Pero ahora viene que ese sube todo lo que están ahí. Porque se redujo la diferencia entre el base y el resto. Entonces, para mantener la distancia hay que subir todos los demás salarios poco a poco. Y esa es quizás la preocupación del sector privado. Porque no es el salario base. No lo es. Porque vamos a decirlo, vamos a hablar claro. El caso, por ejemplo, del trabajador agrícola que tiene un salario mínimo de 400 pesos. Si usted no paga 500, 600 pesos, usted no consigue un haitiano para que le trabaje en una finca. O sea que todavía 400 pesos está por debajo de lo que es el mercado realmente. Pero se subió a 400. Fíjese que el efecto no es tanto, porque no se está pagando 400. Si no se está pagando 450, hasta 500 se está pagando. Ningún agricultor dueño de finca paga menos de 400, pero se subió a 400, entonces da la impresión de que hay un incremento realmente importante. Pero obviamente eso es lo que hace que sube todos los demás salarios. Y ahí tiene el impacto sobre la economía, las actividades económicas, que es cierto. Y no es inflacionario, es importante, porque la inflación, los precios, están realmente en su expresión más baja. La tasa de inflación apenas anda en 1 punto y tanto %. Pero la canasta básica dice el Banco Central que es de 30,000 pesos, entonces ¿cómo la compra la gente? Bueno, realmente porque recuerde que se ha acumulado en los últimos años la inflación y eso ha aumentado el precio de esa canasta básica, es cierto. Si usted hace los cálculos, con el salario mínimo el trabajador no consigue pagar por esa canasta básica, porque estamos hablando casi del doble. Y por eso es que hay pobreza. Obviamente la pobreza es, por definición, cuando no se consigue $2 en un día, ¿verdad?, para consumir. Y hay que calcular ese salario mínimo en términos de dólares cuánto es, para ver la cantidad de pobres que tenemos. Pero fue buena medida el aumento de los salarios. Va en el camino correcto. Y yo creo que los sindicatos deben seguir trabajando con los patronos, porque es el trabajo de los sindicatos, para mejorar la calidad de vida del trabajador, para seguir y poner una fórmula para que esto no sea tan traumático. Óigame, una forma de decir, mire, cada 2 años, cada 3 años, se revisan los salarios con estos patrones. Miramos la productividad
Y vamos a repartirnos 50% para el empresario o 75% para el empresario de la productividad y el resto para el trabajador. Y más la inflación, la suma de esas dos cosas se aumenta el salario. Óigame, eso es lo que se hace en otros países y ya no hay que discutir más. No, y lo que llaman la indexación, pero aquí siempre hay doble contabilidad, hay unos misterios. Martínez Moya, usted no se caracteriza por arriesgar tesis ni hacer vaticinio aventurero, pero quizás lo que está pasando ahora con el turismo, yo no tengo que decirle a usted, lo sabe mejor que yo, lo que significa el turismo. Incluso en aspectos que no se están debatiendo ahora, que lo que se consume en los hoteles es de producción local. Yo he leído que hay más de 186,000 pequeños empresarios que son los que abastecen. Hay 7,000 y pico de millones que aportó ese sector el año pasado al PIB. ¿Usted no cree que eso podría hacer variar a la postre los indicadores para este año? Mira, nosotros cometimos un error los dominicanos. No dormimos citando cifras que somos los mejores exportadores del turismo del Caribe, que tenemos la mejor infraestructura, y es verdad que hemos crecido enormemente, que estamos por 6 millones de turistas, bla, 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 etcétera, etcétera. Es verdad, todo eso es cierto. Nosotros sacamos pecho. Hemos estado sacando pecho, citando cifras. Pero no olvidamos que tenemos competencia alrededor, que nos están mirando. Entonces, eso que estamos mirando, esa campaña de la derecha, de periodistas de derecha y periódicos de derecha norteamericanos, que son ellos que están concentrados con un mismo discurso, y al unísono, está financiada, está pagada por la competencia en el Caribe. Entonces el gobierno ha fallado en identificar con nombre, apellido y cédula quién está pagando eso, porque vamos de frente. Y no debe sorprenderse de que sea así, porque eso se veía venir. Óigame, si usted me está quitando mi negocio, si el turismo está yendo para República Dominicana y mis hoteles están vacíos, el suyo está lleno, y usted me está sacando pecho, burlándose, diciendo que usted está muy bien, pero un yaguazo, como así decirlo. Entonces se tenía que esperar una reacción como esa que está pasando ahora, pero nos agarró sin defensa y nosotros no hemos sabido defendernos. Entonces, ahora que estamos comenzando a contratar expertos para defendernos a nivel internacional, pero eso pasa, eso es coyuntural, sí, eso no va a afectar. ¿Algún impacto en los indicadores para el 2019? Tiene algo, tiene impacto obviamente, porque hubo un efecto de inmediato. Obviamente hubo cancelaciones, hay familias que después que leyeron eso, decían, yo voy a coger para allá con esa situación, no me voy a correr ningún riesgo, y cancelaron, eso hay que decirlo, ¿cómo no? Pero eso ya poco a poco se va poniendo las cosas en su sitio, las aguas están cogiendo su nivel, y eso no afecta tanto. Ahora, una enseñanza para nosotros, los dominicanos. Si queremos tener un sector turístico en crecimiento como el que tenemos que cuidarlo, pero no con palabras. Cuidemos el turismo, pero todo el mundo dice lo mismo, no, pero es con hechos. Eso no debió haber sucedido y agarrarnos fuera de base. Porque, repito, la competencia del Caribe, mire, se mencionó a Puerto Rico, ¿usted vio? Que es el mejor destino, que yo cuánto. Pero Puerto Rico no tuvo nada que ver con eso. Puerto Rico tiene otro problema muy serio. El problema de Puerto Rico es Trump. Entonces, nosotros tenemos que saber que tenemos competencia y eso va a seguir sucediendo. Y para que el turismo siga aportando 7,000 millones de los 30,000 millones de dólares que entran todos los años aquí, porque entran 30,000 millones, mucho dinero. Pero hacían unos años, 10 años, entraban 20,000 millones. O sea que realmente hemos crecido con el turismo y las remesas a los dominicanos y con la inversión extranjera, es verdad. Ahora, hay que cuidar esos tres renglones. El turismo tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidar las remesas a los dominicanos en el exterior para que no se interrumpa. Y la inversión extranjera. Esas tres cosas hay que especializar gente en este país y instituciones para que se dediquen exclusivamente a eso. Doctor, ¿usted es el jefe del equipo económico del expresidente Hipólito Mejía? Sí, cómo no, yo estoy con el presidente Hipólito Mejía dentro del PRM, ¿verdad? Sí. Hay un tema del crecimiento y la desigualdad, que sí, que crecemos mucho y es un debate recurrente
por esa realidad. Crecemos mucho como economía, sin embargo, la desigualdad sigue alta. ¿Cómo hacer que ese crecimiento se traduzca en una reducción de la desigualdad? Mire, ese es un tema de discusión a nivel mundial. Los teóricos, los economistas, los premios Nobel no dan cómo resolver ese problema. Siempre ha habido la discusión entre crecer y distribuir. Entonces los economistas, premios Nobel, siempre dicen, vamos a crecer porque si usted no produce, usted no puede distribuir nada después. Y se han olvidado de cómo distribuirlo, que ese es el tema. En Estados Unidos ha aumentado la pobreza enormemente. A pesar de que lo que estamos mirando, hay más pobre, hay más concentración ahora de la riqueza. En Europa usted vio el estudio que se hizo del capital en el siglo XXI. Un libro que acaba de salir, o salió hace como un año y pico, que es un bestseller, donde se ha demostrado que en Europa, los países desarrollados, la riqueza, el producto, se ha concentrado en un grupito, y que ahora son más pobres que en el siglo XVII. Porque en el siglo XVII, siglo XVIII, XIX, la gente era más igualitaria. Ahora había más, casi todo el mundo era pobre, ¿verdad? Pero ahora usted se encuentra con un grupito de que el 1% más rico del mundo. Oigan, eso sucede en Estados Unidos y aquí también. Y lo dicen las estadísticas. La mejor manera de usted darse de cuenta si la distribución del Producto Interno Bruto ha sido, ¿verdad?, como debe ser o no, es haciendo la distribución en 3 sectores en los últimos 10 años, 15 años. Si usted calcula el Producto Interno Bruto en el año 2000, en el año 1900, año 2000, tiene 3 sectores. ¿A dónde va el Producto Interno Bruto? Por más vuelta que usted le ve en los economistas que hablan, dicen mucho para oírse ellos mismos, pero el Producto Interno Bruto se detiene a 3 sectores. Una parte se queda en empresarios, con beneficios. La otra parte son los impuestos que se le paga al gobierno. Y la tercera parte son los salarios del trabajador. Esos 3, la suma de los 3, da el Producto Interno Bruto. Es facilísimo. Entonces, usted dice, bueno, la distribución, ¿cómo ha estado? No hay que mirar cuál es, en ese pastel de esos 3, ¿cómo está la participación del trabajo, del salario, en el 2000 y ahora? Usted se da cuenta que se ha caído. Bueno, vamos a verle. Fácil de mostrarlo. Oiga, mire el cálculo, porque los economistas dicen, hablan que yo cuánto, con mucha azúcar, yo cuánto. Oye, que calculen esas 3 cosas. 3 cosas. Esos 3, el Producto Interno Bruto está distribuido en 3. Y es fácil distribuirlo, porque, lo voy a decir, usted mismo lo sabe ahora en este momento. La presión tributaria ahora mismo es un 15%, ¿verdad? Bueno, entonces el gobierno toma un 15% del PIB. Eso es lo que le toca, el 15% del PIB, porque es del PIB. Eso es todo. Ajá. Y entonces, la otra parte, el capital. Bueno, ahí están los beneficios, impuestos internos, lo que se reporta. Indirecta, usted lo puede calcular y está publicado. ¿Qué le corresponde entonces de los beneficios de las empresas? Y de los grandes contribuyentes. Ahí los impuestos que se pagan. Entonces ahí usted lo pone en términos del PIB. La diferencia es el salario del trabajador. Entonces usted se da cuenta que ha bajado a un 31% de 47%, que era la participación que tenía el salario en el 2000, ahora el 2018. Ha bajado muchísimos puntos porcentuales. Ahora, repito, no es un fenómeno exclusivo de República Dominicana. Eso está pasando en los Estados Unidos a nivel mundial, porque no ha habido preocupación real, lo que ha habido es palabrería sobre la distribución de ingresos. Ay, Dios. Bueno, la política y el escenario político electoral parece que lo va a posponer todo. Usted habló del informe del Fondo Monetario. Yo creo que eso va a quedar en una gaveta. Lo del pacto fiscal hace años que se pospuso, hasta después que pasen las elecciones y ver el nuevo gobierno. Todas esas iniciativas que son de largo alcance estratégicas, ¿usted cree que es conveniente que estén congeladas por los próximos 8 meses? Es un grave error y podemos pagar las consecuencias si aumenta la tasa de interés a nivel mundial. Como le decía, no ha favorecido el viento de cola con la tasa de interés mundial en el suelo. Mientras sigue en el suelo no hay problema, porque realmente lo que deben cuarto, si pagan una baja tasa de interés, bueno, cogen prestado. Ahora, el que va forzado es el que ahorra. Como le dije, si usted tiene $100 y lo deposita en un banco en España, lo deposita en Italia, usted tiene que pagar para que se lo guarden, porque no le pagan nada. Y si tiene 1.000 millones tampoco le pagan. Entonces,
Pero eso es coyuntural, que se está viviendo porque hay mucho dinero a nivel mundial y no se sabe cuándo es que se va a recoger ese dinero. Cuando comience a recogerse, entonces la tasa de interés sube. Y ahí sí nosotros nos la vamos a ver roja. Por eso tenemos que aprovechar esta coyuntura favorable, como lo escribió el Fondo Monetario, que lo he estado escribiendo en los últimos tres años, para hacer la reforma, para prepararnos y eliminar el déficit en el presupuesto. Bueno, señores, interesante esta cátedra de economía que hemos tenido esta mañana con el doctor Arturo Martínez Moya. Gracias por venir a Enfoque Matinal para orientar a la población del tema de la economía, que es el fundamento de cada uno. Ustedes continúen con nosotros, que todavía tenemos más contenido. Ya volvemos. Los buenos días, agradeciendo su sintonía con Enfoque Matinal. Ahora pasemos a nuestro formato del semáforo con la noticia roja. El Ministerio de Hacienda llevó a cabo la destrucción de más de 2.700 máquinas tragamonedas, luego de ser incautadas por operar de manera ilegal, dicen ellos, en el Gran Santo Domingo y otras zonas del país. A esto se sumaron verifones que operaban en la calle como puntos de venta ambulante, una práctica ya conocida y creciente, aunque es ilegal. Las autoridades se han quedado cortas ante el auge de las bancas de apuestas ilegales y la frecuencia y enfoque de los operativos no se corresponde con una política a la que le interesa eliminar el problema. Hacienda tiene en sus archivos denuncias que establecen la operación de más de 80.000 verifones en el país y 35.000 bancas ilegales. Los trapos sucios, de hecho, los ha sacado a la luz un sector interesado, que es la Asociación de Bancas de Apuestas. Pero lejos de hacer causa común con ellos, queremos tomar los números para cuestionar las acciones del gobierno. ¿Todo será permitido para aumentar las arcas del fisco, aun si ese todo es una ilegalidad? Y si esa ilegalidad lleva a los colmadones, a los barrios, a los más pudientes y hasta a los menores a enfermar del vicio social de los juegos de azar. Observar los operativos no convence de que el gobierno haya entendido su trascendental rol en todo esto. Lo dejamos en pregunta y pasamos a la luz amarilla. Imposible ser indiferente a las cifras recibidas hoy sobre la cantidad de niños que han quedado huérfanos en los últimos 4 años producto de feminicidios. Entre 2015 y junio de 2019 se han recibido 185 casos dentro del protocolo de atención de niños, niñas y adolescentes, huérfanos por esta fatal circunstancia de la vida que no comprende ni comprenderá un niño. Las experiencias de abuso o trauma marcan la niñez y dejan cicatrices que, en la medida en que pasan a muchos niños a la vez, pasan a convertirse en un patrón social de una generación X. Y ante eso estamos, señores. Arrancar el amor de mamá de forma violenta y, en muchos casos, papá y mamá a la vez, provoca registros psicológicos en la niñez que marcarán el resto de su vida. Con asistencia o sin asistencia, la vida nunca será igual para un niño huérfano. Es difícil de tratar de explicar las emociones de abandono, inseguridad y tristeza de ahí en adelante que tendrá que enfrentar en sus limitadas capacidades un niño, y pensar que muchas veces un padre que tuvo el futuro de ese menor en las manos no consideró esa realidad. Nuestra sociedad está enferma y los feminicidios no van a acabar con una campaña de prevención. La violencia, que se ha convertido en una respuesta natural de muchos, necesita un abordaje de sistema, permanente concientización y seguimiento de cada caso en el plano emocional y judicial. Saludar el trabajo que las Procuradurías de Niños, Niñas y Adolescentes y otras instituciones de apoyo están haciendo a favor de esta niñez especial. Recuperar en la medida de lo posible una niñez agredida merece todos los esfuerzos. Pasemos a la luz verde. Y las corporaciones del acueducto y alcantarillado, hay que señalar, son instituciones público-privadas que reciben toda la presión del mundo en el día a día. La necesidad del agua de forma prioritaria hace que ante las fallas los usuarios sean impacientes, y eso con reconocidas razones. Que se vean siempre expuestas a las críticas y hasta les quede corta la logística es parte de la dinámica de las corporaciones del agua. La Corporación del Acueducto de Santo Domingo no escapa de esto, y en los últimos meses se ha jugado una bola muy caliente frente a la sequía.
Hoy amanecemos con un anuncio que vale la verde porque la inversión de unos 400 millones de pesos en lo que se plantea como un relanzamiento de la CAS es una noticia. La compra de equipos, incluyendo vehículos, se encuentra entre los primeros anuncios, así como la creación de unidades de acción rápida. La distribución de agua para una ciudad siempre será un servicio sensible que para una zona que crece en muchas áreas de manera improvisada se hace más compleja. Los servicios básicos son necesariamente acompañados de esa modernización para que la cosa mejore. Esa es una buena noticia para hoy. Hasta aquí, con cariño, el semáforo. Ojalá ustedes pudiesen a veces participar en lo que pasa antes de una entrevista, porque esto es emocionante. Ahora vamos a un bloque que quiero que ustedes puedan disfrutar tanto como yo lo estoy haciendo ya antes. República Dominicana, como miembro de la Organización Mundial del Comercio, ha sido signataria de acuerdos que van comprometiendo a que se vayan ejecutando avances. Uno de esos es la necesidad de que se creara una comisión para facilitación del comercio. Pero esa comisión ya existe. Ahora lo que vamos a hacer es justamente socializar cómo eso está avanzando. Y para eso hemos invitado a Alejandro Rojas, que es del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, y también a Omar Castellanos. Omar forma también parte del equipo porque preside justamente el Business Alliance for Secure Commerce, ¿verdad? Entonces, a propósito de encabezar el BAS, que así se resume sus siglas en inglés, es la cabeza de todo este comité. Quiero escucharlos hablar de lo que está caminando, de cómo República Dominicana en prácticas de comercio exterior a partir de este comité está avanzando en aspectos que nos conecten con otros mercados del mundo. Perfecto. Bien, entonces, para arrancar, y gracias por la invitación, dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio, este acuerdo de facilitación de comercio logró la aprobación de 2/3 partes de los miembros en el 2013. En el 2017 logra, la aprobación de estas 2/3 partes, y a partir de ese momento se vuelve obligatorio la implementación en todos los países. Dominicana, el 28 de febrero del 2017, de ese mismo año, también se incorpora a ese acuerdo, y en diciembre surge cumple con una de las obligaciones de este acuerdo, que es implementar el Comité Nacional de Facilitación de Comercio. De enero de 2018 a la fecha, nosotros hemos trabajado intensamente en, primero, auditarnos internamente qué es lo que estamos cumpliendo, ¿verdad? Segundo, cuáles son las brechas que tenemos que cubrir. Y tercero, cuáles son las otras medidas que hay que implementar para lograr el 100% del acuerdo. En concordancia con esto, el país firmó y se comprometió a la implementación total a diciembre de 2021. De manera que tenemos un plan bien claro y trazado para lograrlo de aquí a 2 años. Entonces, a la fecha, hemos implementado algunas cosas y mejoras que queremos compartir con el auditorio para el miércoles 17 de julio en el Hotel Jaragua, en este desayuno de la Cámara Americana. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Brevemente, ustedes han escuchado hablar de la ventanilla única de comercio exterior. Vamos a comentar y poder aclarar qué es lo que está haciendo BUCE, cuál es el alcance actual que ella ya tiene, cuál era el escenario para los importadores y exportadores antes de BUCE y cuál es el actual. Un dato que puedo compartirles es que antes de BUCE, y estamos hablando de antes del 2018, algunos trámites de importación de productos cárnicos o lácteos tomaba más de 20 a 25 días obtenerlo, y era un proceso manual y había que pagar una serie de derechos y muchos pasos se tenían que dar para que estuviera listo el permiso a la hora de llegada de la importación. Incluso a veces llegando no estaba todo completo y se demoraba un poco más. Hoy en día con BUCE, con el conocimiento del proceso... BUCE es la ventanilla única del comercio exterior. Correcto. Con ese mecanismo, y estando bien informado y documentado, uno puede tener esos permisos entre 5 y 7 días. Entonces, la brecha es enorme en cuanto a la reducción de tiempos y costos. Claro. Se ha simplificado el proceso, están integradas varias instituciones para que esto se logre, y también los temas de tarifas son más claros. Podemos pagarlo electrónicamente y no hay mucho pago manual que hacer, de manera que esto ayuda a la transparencia del proceso. Alejandro, sabemos que todo esto es la dinámica de cómo hacer más efectivo el tema de exportar cosas e importar cosas. Así es. A partir de la creación de este comité, ¿qué instituciones públicas y privadas forman parte y cómo han ido comprometiéndose con este pacto? Bien, este comité por decreto está conformado por 18 miembros, 9 del sector público, 9 del sector privado. Lo preside la Dirección General de Aduanas, quien por instrucción de este decreto tiene conformada una gerencia del Comité Nacional. Esa gerencia
tiene temas de facilitación de comercio a cargo de aduana y temas de logística a cargo del Consejo Nacional de Competitividad. También otros miembros son el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Agricultura, Salud Pública, el CIRD, Industria y Comercio, la Asociación el Consejo Nacional de Zona Franca de Exportación. Son las instituciones que lo conforman. El Ministerio de Relaciones Exteriores incluso también lo conforma. Del lado del sector privado estamos la Cámara Americana, la Asociación de Industria de la República Dominicana, el CONEP, está también ADOZONA, la Asociación de Líneas Aéreas, la Junta Agropecuaria Dominicana, de manera que... CIRD. Correcto, de manera que nosotros, esos 18 miembros, trimestralmente nos reunimos para dar seguimiento al cumplimiento de la agenda. Aunque nos reunimos trimestralmente en ese pleno de consejo, con ministros y directores ejecutivos, todos los días estamos cumpliendo la implementación de proyectos. Tenemos sesiones en cada ministerio, tenemos trabajos, desarrollamos entre el sector público-privado, hacemos consultas, hacemos varias actividades, de manera que al día de hoy te puedo decir que cuando firmamos el acuerdo, estaba Dominicana un 76.5% de implementación del acuerdo. Nosotros en estos días estamos trabajando para hacer la notificación a la OMC de que hemos logrado implementar y llegar al 87%. Nuestra meta para el 2019 es lograr el 90%. De manera que a un semestre de cerrar el año estamos confiados en que lo podemos lograr. Esto valida nuestra planificación, de manera que estos avances queremos compartirlos con la gente, con el sector industrial y exportador de República Dominicana. Excepcional noticia. ¿Cuáles son las tendencias del comercio exterior? Bueno, precisamente en este desayuno que vamos a tener por la Cámara Americana de Comercio, queremos tratar estos trade trends o tendencias de comercio exterior. Este acuerdo de facilitación de comercio trae unas medidas que mucha gente desconoce, que ya están bastante avanzadas e implementadas, como el caso de la ventanilla única del comercio exterior, pero también hay otras medidas como la extensión en los horarios en los puertos para la recepción y despacho de mercancías, que mucha gente no la aprovecha simplemente porque la desconoce. Hay también una medida de reducción de costos logísticos en toda la cadena. Esto nos convierte también y va muy alineado al decreto de este año de ser un país más innovador, más competitivo, ¿no? Y nos ayuda también a alcanzar algunas de las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo como país. Y muchos de los empresarios, pues por simple desconocimiento, no lo utilizan, no se dan la oportunidad o porque tienen dudas de cómo hacer uso correcto de este tipo de medidas, y ya están ahí y están de la mano. Y el Comité de Facilitación de Comercio de la Cámara Americana de Comercio lo que hace es este tipo de actividades, como queremos celebrar el próximo miércoles 17, para que ese empresariado público de pequeño y mediana empresa o cualquier tipo de público vaya a este desayuno y escuche de la voz de un empresario que haya utilizado estos servicios y estas ventajas, de un representante de la Cámara Americana de Comercio. Y la representación de aduana, que siempre ha estado ahí, es un factor, como dijo Alejandro, vital, porque preside el Comité Nacional de Facilitación de Comercio y muchas de las medidas tienen que ver directamente con la gerencia y la implementación de aduanas. Entonces no es lo mismo tú leerlo en un papel o leer un decreto y saber que somos signatarios, que escucharlo de un empresario y de cómo hacer mejor uso de este tipo de medidas. Las exportaciones a nivel nacional, es decir, los exportadores a nivel nacional, ¿han crecido? ¿Nos mantenemos en el mismo índice? ¿O hasta qué punto aumenta la masa de gente que se atreve a innovar o a entrarse en ese nicho? El país está en un camino, está en desarrollo, estábamos exportando cada vez más. El año pasado hubo un incremento aproximadamente de un 9% contra el anterior. Sin embargo, vemos que hay una fuerte incidencia todavía en productos primarios. Tenemos la zona franca industrial, que es vital en esta participación de las exportaciones dominicanas, y también está el sector industrial, que está trabajando precisamente por incorporarse a nuevos mercados. Este es un sector al cual a nosotros nos interesa mucho llegar, porque tenemos varios productos dominicanos que pueden caber bien en la región, y que con la preparación y con el uso de las herramientas que estamos desarrollando y nuevas políticas públicas pueden incorporarse a ese mercado. Entonces, producto de muy buena calidad, correcto, que quizás por no contar con las herramientas necesarias, los conocimientos de cómo aprovechar estas medidas,
no llegan a exportarse o a materializarse ese deseo de exportación. Así es, y también exportamos servicios, ¿no? Como los call centers y demás. Entonces, hay muchas otras ramas de la industria nacional que se pueden desarrollar y que tienen un amplio camino por recorrer y un amplio mercado al cual conquistar a través de los acuerdos de cooperación y acuerdos internacionales de comercio que tenemos. Entonces, hay acceso a grandes mercados. Tenemos acceso al mercado europeo, que paga, además, vale la pena decirlo, muy bien nuestros productos. Está el mercado americano, está el mercado centroamericano, está la región del Caribe. Con todos ellos tenemos acuerdos de libre comercio y podemos llegar a ellos. Entonces, parte de nuestros objetivos acá es motivarlos a explorar esos nuevos mercados, llegar allá y aprovechar las ventajas que hoy estamos teniendo. Si tuviésemos que hacer un ejercicio de comparación, ¿de qué tanto estamos aprovechando los acuerdos de libre comercio? ¿Cómo ustedes los evalúan? Bueno, estamos prácticamente desarrollando, hemos avanzado mucho en importación. De hecho, en Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, pero desafortunadamente la balanza comercial está del lado de ellos, es decir, importamos más de lo que exportamos. Una buena medida de qué tanto estamos aprovechando esos acuerdos sería equilibrar las balanzas comerciales con esos países. De manera que es un reto importante para el país poder impulsar nuestras exportaciones al mismo nivel de las importaciones. Un ejemplo bien claro que nos puede dar todos los sistemas de facilitación, los acuerdos y demás, lo que yo traigo a la mesa es las cooperaciones entre fronteras. Por ejemplo, nuestro siguiente socio comercial importante en exportación es Haití. El año pasado exportamos cerca de $800 millones y nosotros solamente compramos 40 millones. 850 millones en números redondos es nuestro valor de mercado, un año. La frontera de México con Estados Unidos de Laredo exporta, el dinamismo comercial diario es de $1.700 millones por día. Y estoy diciendo que Dominicana es solamente la mitad en un año. Entonces, cuando los países trabajan coordinados, cuando hay los acuerdos comerciales y las medidas de facilitación de comercio están puestas en marcha, se puede lograr más, se pueden ampliar nuestras capacidades y nosotros tenemos una amplia área de desarrollo todavía por explorar. Quiero aprovechar esta oportunidad de la mención de ese intercambio fronterizo para traer a colación una de las mismas medidas del Acuerdo de Facilitación de Comercio, que es el tema de la seguridad en la cadena de suministro. Este tema de facilitación no se puede ver sin el factor de seguridad. Uno de las medidas es precisamente implementar programas de operador económico autorizado y certificaciones como VAS que hacen que este tipo de transacciones y empresas sean confiables. Este tipo de medidas lo que nos da a nosotros como país muy necesaria al ser un país que debemos de aprovechar nuestra posición geográfica, ¿sí? Y que también reexportamos, también tenemos un decreto de operadores logísticos para empresas como IKEA, por ejemplo, que vienen y redistribuyen, para que nosotros, ese empresariado, sepa aprovechar estas medidas, pero que lo haga de forma segura la facilitación. Quiero entonces ya en la parte final recordar el desayuno 17 de julio. Correcto. 17 de julio. Próximo miércoles. En el Hotel Jaragua. ¿Qué hay que hacer para ir ahí? Conocer a Alejandro. Comunicarse a la cámara. Estamos viendo ahora en la pantalla los datos de contacto para que puedan comunicarse con nosotros, reservar su espacio y con gusto lo vamos a atender. Además de los temas que estamos dando, vamos a hablar de hechos, datos y va a haber gente que le pueda atender de manera que todas las dudas se puedan canalizar y sobre todo, como dice Omar, aunque suene broma, conocernos para poder escuchar sus problemáticas, sus obstáculos y ayudarles en el camino de exportar o desarrollar sus negocios de conexión con otros países. Agradecer la participación entonces de Alejandro Rojas del Comité Nacional de Facilitación de Comercio y también Omar Castellanos, director ejecutivo de la VAS en República Dominicana, por este tema que es tan apasionante. Recuerden la invitación. Vamos a pasar ahora en vivo con Daya Sena, que se encuentra en la residencia del expresidente Hipólito Mejía, uno que todavía está pendiente de hablar, pero parece que ya le llegó su hora. Daya, buenos días. Muchísimas gracias, Adis, y buenos días. Ciertamente nos encontramos desde las afueras de la residencia del expresidente de la República, Hipólito Mejía, y también alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, sobre todo para intentar cuestionarles sobre las últimas acciones que dirigentes políticos de varios partidos de la República Dominicana han tomado en cuanto a las movilizaciones que también se han presentado en estas últimas semanas en frente del Congreso Nacional en contra de una posible modificación a la
Constitución de la República para permitir nueva vez la reelección, la repostulación presidencial, sobre todo de Danilo Medina, y sobre todo cuestionarle también sobre las declaraciones ofrecidas por el precandidato a la presidencia por el PRM, Luis Abinader, quien el día de ayer convocó a las bases del partido y al pueblo en general a acompañarlo el viernes a partir de las 9 de la mañana, también a hacer movilizaciones frente al Congreso Nacional, también en rechazo a la reelección presidencial. Ciertamente, desde tempranas horas de esta mañana, diversos diputados también de la facción del presidente Hipólito Mejía se han dado cita, uno de ellos, Manuel Bernat, comentando también algunas declaraciones de las que habría dado el expresidente Hipólito Mejía dentro de su residencia, del cual habían conversado sobre temas sobre todo de la convención y también de temas que tienen que ver referentes a las diversas provincias a las cuales ellos también aspirarían nueva vez a ser diputados. Ciertamente, entre las declaraciones que nos brindaron y sobre la posibilidad también de unificarse a la facción de Luis Abinader dentro del PRM para las movilizaciones, señalaron que estos todavía no podían emitir algún cuestionamiento sobre este tipo de manifestaciones debido a que todavía no había nada concreto en cuanto a si habría o no reelección presidencial en la República Dominicana, porque todavía no se había sometido un proyecto de reforma a la Constitución del país. Iguales declaraciones también fueron emitidas por el vocero de Hipólito Mejía, Eddie Olivares, que ciertamente nos dijo que el presidente Hipólito Mejía no le gusta inmiscuirse en este tipo de acciones hasta tanto no haya una decisión concreta de parte de algún tipo de legisladores con respecto a lo que tiene que ver a la repostulación presidencial. Ciertamente nosotros nos mantenemos aquí establecidos en el perímetro, en los alrededores de la residencia del expresidente Hipólito Mejía, para llevarles también todas las declaraciones que hasta el momento se puedan producir en cuanto a las diversas reacciones, sobre todo con lo que tiene que ver con la reelección presidencial y la posible modificación a la Constitución dominicana. Esa es la información. De esta forma yo retorno con ustedes al estudio. Muy atentos estamos. La figura del expresidente Hipólito Mejía en este momento es determinante. Vamos a la pausa. Ya para despedir solamente entonces, es el tiempo. Continúe con la programación de CDN. Sigue siendo un día de necesaria observación del panorama de la realidad en el país. Así que mañana a las 7 aquí de nuevo estamos. Continúe aquí.